noches, hermano, que el Señor te bendiga. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por una noche más que tenemos para poder compartir su palabra, para poder glorificarlo y traer un mensaje, llevar un mensaje a través del Padre para tu vida. Vamos a orar antes de iniciar con la palabra. Amado Padre, te doy gracias. Te doy gracias infinitas, Padre Celestial, porque tu misericordia me ha alcanzado, porque te has fijado en mí, Padre amado, que la salvación, Padre, no solo ha llegado a mi vida, sino que a la vida de toda mi familia. Te agradezco, Padre, una vez más, Padre, por tu infinito amor. Guíame, guíame, Padre, en tu camino, en tu verdad y en las sendas de tu justicia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de hoy, amado hermano, se llama el arrepentimiento trae bendición. El verdadero arrepentimiento trae bendición. Déjame decirte que hace muchos años, durante la conquista española, muchos indígenas fueron sometidos a la esclavitud. En aquel entonces les imponían a punta de espada la opción de convertirse al catolicismo o morir. Y si aceptaban la nueva religión, a esto le llamaban conversión. Pero realmente esto no convertía el corazón de los indígenas. Sabemos que Cristo no es religión. El Evangelio de Cristo no es religión. Así que la auténtica conversión nos abre las puertas del cielo y nos vuelve hijos de Dios. Nuestro versículo base el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y la palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, en este discurso, este fue un discurso que el apóstol Pedro le dio a un grupo de israelitas. El versículo 3 empieza con un milagro o con un milagro, sí, de sanidad que hace el apóstol a una persona. Y dice que los israelitas se encuentran asombrados por ese milagro que está sucediendo. Y Pedro les dice que por mucho que le hayamos fallado al Señor, cuando haya un verdadero arrepentimiento, Dios otorga salvación. Mire qué es lo primero que otorga el Señor. Primero, Él otorga salvación, después sanidad y bendición. Y es de creer que todos necesitamos de la bendición de Dios para nuestras vidas. Así que el arrepentimiento es el cimiento, es la base para tener una vida próspera y bendecida. Pero hubieron muchos personajes antes que Pedro, hubieron algunos personajes antes que Pedro que nos hablaron del arrepentimiento. Juan el Bautista en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 1-2 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O el mismo Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando viene el apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 3 y 19, que vuelve a decir: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, Pedro, en este relato, él abre la puerta al perdón de Dios.
para aquellos que crucificaron a Jesús, porque Él les dice que por ignorancia ellos no aceptaron a Jesús y pidieron la crucifixión. Pero Jesús, antes que Pedro abriera esta puerta del perdón, ya había abierto esa puerta cuando oró. Cuando Él le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso lo dice el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pero, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué realmente significa arrepentimiento? Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia, el arrepentimiento, la Biblia lo describe como un cambio de mentalidad. Es decir, dejar de hacer aquello que hemos estado haciendo mal. El arrepentimiento, déjame decirte que es volverse a Dios. El arrepentimiento tiene el poder de desenredar el enredo que el pecado hace de nuestras vidas. El arrepentimiento no solo abre las puertas al perdón de Dios, sino que nos pone en un nuevo camino, que nos saca de la oscuridad hacia la luz. El arrepentimiento nos saca del camino de la muerte y nos pone en el camino de la vida. Y eso nos trae bendición. Vamos a ver cuando hay un arrepentimiento. Cuando no hay un arrepentimiento, no hay bendición. Hay personas que solo lo dicen, se arrepienten, pero no lo hacen de corazón, entonces no reciben bendición. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17. No sea, dice, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabíais que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él no se arrepintió, porque Esaú perdió su primogenitura por un plato de comida, por un plato de lentejas. Él perdió esa bendición espiritual. Dice que Esaú, dice que era fornicario, era profano, y nunca dejó eso. Él nunca se arrepintió. Y dice la Biblia que Esaú lloró para que su padre Isaac se arrepintiera o se retractara de la bendición dada a Jacob, pero ya la había perdido desde que la vendió. Hay gente, mi hermano, que dice, yo no tengo de qué arrepentirme de nada, que sea Dios el que me juzgue. Entonces, por esa razón, no reciben bendición. Voy a hablar de algunos personajes de la Biblia, que menciona la Biblia, que se arrepintieron y que el arrepentimiento llevó a que ellos recibieran la bendición del Padre. Vamos a hablar de Jacob, al que Esaú le vendió su primogenitura. Dice el libro de Génesis, capítulo 32, versículo del 26 al 28. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este personaje, Jacob, dice que él peleó su bendición hasta el amanecer, pero el ángel no lo bendecía, el ángel no lo quería bendecir. Fíjese que en los judíos los nombres representan el nombre es algo muy importante, porque
Bueno, para empezar, hablemos de que este hombre peleó su bendición hasta el amanecer, pero el ángel no lo bendecía. Y hasta que el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Entonces, el nombre que él tenía un significado. Tu nombre significa tu oficio. Tu nombre significa qué haces en tu vida. En este pueblo el nombre representaba la identidad. Hasta cierto punto el nombre era profético, porque a veces captura nuestra esencia y es la llave de nuestra alma. Y entonces Jacob dice que estaba ya descoyuntado, ya el ángel dice que lo había golpeado. Y él está sufriendo, pero aún así él no le quiere decir cómo se llama. Él quiere bendición, pero no confiesa. En otras palabras, él no se quiere apartar de lo que está haciendo. Pero por fin, Jacob, él quiere esa bendición, él pelea por esa bendición. Y entonces viene Jacob y le dice, me llamo tramposo, usurpador, me llamo Jacob. Jacob significa eso, Jacob significa tramposo, usurpador. Entonces, él acaba de confesar lo que está haciendo en su vida. Y él le dice al ángel, así es como me llamo. Porque él empieza, dice, a arrepentirse, a entregar. Y dice que cuando hay una bendición de parte de Dios, los enemigos nos dejan de molestarse. El ángel le dice, al final el ángel le da la bendición y le dice, ya tu nombre no será llamado Jacob, serás llamado Israel. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando le decimos, Señor, yo soy esto, entonces el Señor te cambia esa identidad, porque Él te hace hijo. Entonces, esa bendición de parte de Dios llega cuando hay un arrepentimiento. Vamos a hablar de otro personaje muy, muy mencionado en la Biblia, que muchos de ustedes y muchos de nosotros desde pequeños hemos oído hablar del hijo pródigo. Dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 21 y 23. Dice así: y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Muchos ya conocemos esta parábola del hijo pródigo. Sabemos que él pidió su herencia, ¿verdad? Y que la fue a despilfarrar, la fue a gastar. Él dejó su casa por irse al mundo. Pero aquí este hijo, relata la Biblia, que él empieza a arrepentirse. Y muchas veces nosotros sabemos lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo está mal, y persistimos y no hay cambio, o sea, no hay una renovación de mente. Pero el hijo pródigo dice en el versículo 17 y 18, y dice, y volviendo en sí, o sea, volviendo en sí, renovó su mente, en otras palabras, recapacitando. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Escuche bien cómo dijo este hijo. No solo volvió en sí, no solo recapacitó, sino que dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Mire, mi hermano, el arrepentimiento y conversión es regresar, es darle la vuelta de lo que sabemos que está mal, es pedirle perdón a Dios y al que le hemos fallado. Nosotros notemos que había llegado a entender perfectamente
el pecado. O sea, él no solo sabía que el pecado había sido solo contra su padre, sino que en primer lugar, el pródigo dice que en primer lugar había dicho que he cometido contra el cielo, en lo que para un judío equivalía a decir contra Dios. Él reconoce que no solo contra su padre, sino que primero él pecó contra Dios. Y es probable que el hijo tuviera duda de si el padre estaría dispuesto a recibirle, después de la forma en la que lo había ofendido al irse. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos esa duda y sabemos lo que hicimos y empezamos a recapacitar, pero creemos que nuestro Padre no nos va a perdonar? Si tú en estos momentos te identificas con esto, si tú en estos momentos reconoces todo lo que has hecho mal y todo lo que lo has ofendido, y si tú crees que el Padre no te va a perdonar, déjame decirte que aquí la bendición, cuando te arrepientes, es que siempre el Señor te recibe como hijo. Y aunque hayas despilfarrado tu vida, siempre vas a tener todo con el Padre. Así que si tienes esa duda como el hijo pródigo, en esta parábola que Jesús relataba, el padre del hijo pródigo representa a nuestro Padre Celestial. Entonces, ten por seguro que si hay un arrepentimiento, si vuelves en sí y si te levantas y buscas al Padre, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Otros personajes, porque aquí hay dos personajes en este punto número 3, es el fariseo y el publicano. Dice el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 10 al 14. Me gustó esta parábola también. Y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Y dice que uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otra versión dice: ten compasión de mí, porque soy pecador. Así le dijo el publicano. Y dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. En otras palabras, quiere decir que el Señor sí escuchó la oración del publicano y no la del fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mira, hermano, en esta parábola hay 2 hombres con el mismo propósito en el templo. Ambos le oraban al Señor para redimirse, ¿sí? Pero muchas veces es fácil ver los defectos en otros y no en uno mismo. Y esto era lo que el fariseo hacía. El fariseo. Él se enaltecía. Y hay muchas veces pasamos situaciones así, indirectas, diciéndonos que somos pecadores. Pero tú tienes que mantenerte consciente, con un corazón humilde, no enaltecido, y puesto los ojos en Cristo. Y tu relación es con Él. Y ante Él te vas a redimir. Porque dice que el fariseo oraba para sí mismo, para que lo vieran, que era muy espiritual. Él decía, soy el mejor.
pero no quiso reconocer su verdadera condición. El fariseo era un hombre enaltecido y el publicano solamente sabía que era pecador. El publicano sabía únicamente que él era un vil pecador. Y él dice: Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. En otras palabras, él dijo: cúbreme con la propiciación de tu sacrificio. Y dice que el publicano se fue con la bendición de haber sido justificado. Le borraron sus pecados, él quedó absuelto. Entonces, esto me lleva a decir que el arrepentimiento es reconocer tu verdadera situación. Es cuando reconocemos nuestra verdadera situación. Eso es un verdadero arrepentimiento que estamos viviendo en nuestra vida y pedirle humildemente: ayúdame, porque yo solo no puedo. Vamos a ver el último personaje, que es Zaqueo. Dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 8 al 10. Y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que Zaqueo vivía en una ciudad llamada Jericó. Esta era una ciudad que hace muchos años atrás ya había sido maldecida. Y nos encontramos con este hijo de Abraham, porque el Señor le dice que es hijo de Abraham. Nos encontramos con este hijo de Abraham en una ciudad maldecida. El libro de Josué, capítulo 6, 26, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare en esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos y de ella, y sobre sus hijos menor asiente sus puertas. Entonces, el hijo de Abraham, en otras palabras, un hijo de Dios, estaba dentro de una ciudad maldecida. Esto significa, mi hermano, que hay hijos de Dios en lugares equivocados. Habemos muchas veces, como hijos de Dios, nos hemos encontrado o hemos estado en lugares equivocados. Hemos estado en bares, en cantinas, en discotecas, en lugares que no es el lugar que un hijo de Dios debe estar. Pero me llama la atención que este hombre, Zaqueo, dice que él conocía de la Biblia, pero él andaba en pecado. Y él dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Él conocía de la Biblia. Dice el libro de Éxodo, capítulo 22, 1: cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces él era conocedor y por eso es que él dice que él lo va a devolver cuadriplicado. El arrepentimiento de Zaqueo, mi hermano, fue por haber puesto por obra la palabra y dejar de estar haciendo lo malo. Y ahí es donde viene la bendición. Y Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa. Recuérdese que lo primero que el Señor nos da cuando hay un arrepentimiento es la salvación. Después viene la sanidad y la bendición. Y para concluir, voy a concluir con el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. Y dice así: ¿qué Dios como tú? Es una pregunta. ¿Qué Dios como tú? Dice,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así lo dice la palabra de Dios. Mi hermano, el arrepentimiento trae bendición. Habrá muchas bendiciones que están detenidas. Hay muchas bendiciones que ya están en el cielo, pero están detenidas. ¿Por qué? Como lo miramos en estos 4 personajes que mencioné, como Jacob, a veces nos encontramos que no le queremos confesar a Dios quiénes somos realmente. Dale tu nombre como Jacob. Jacob le dijo al ángel, me llamo Jacob. Soy un usurpador, soy un estafador. Jacob recibió esa bendición cuando él confesó su nombre y su nombre le fue cambiado. A veces también esas bendiciones están detenidas, como el hijo pródigo. Bueno, en este caso el hijo pródigo recapacitó, pero a veces no hemos recapacitado. A veces no hemos reflexionado. Y cuando lo hagamos, pídele perdón a Dios y al prójimo. Pidámosle perdón a Dios y al prójimo. A veces nos encontramos como el tercer personaje y por eso nuestras bendiciones están retenidas, porque vivimos siempre enaltecidos y menospreciando a los demás. Ya no más fariseísmo, ya no seamos más fariseos. A veces esa bendición también está detenida, como el 4 personaje, pero también Zaqueo se arrepintió, pero a veces conociendo la palabra no la ponemos por obra. No hay arrepentimiento y Zaqueo lo hizo y él recibió esa bendición. El Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, el arrepentimiento es la llave de nuestra bendición. Para concluir, déjame decirte que el Evangelio significa buenas noticias. Esto es el Evangelio. Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que nos abre las puertas de su reino. Aunque es imprescindible que no olvidemos que para disfrutar de sus bendiciones es necesario que antes haya en nosotros un genuino arrepentimiento. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te identificas, si aún no conoces, si aún no has aceptado a Cristo, y lo quieres dejar entrar, si compartes este mensaje y llega a muchas personas que no conocen a Cristo, puedes hacer esta oración. Oremos y digámosle al Señor que nos vamos a arrepentir, que nos arrepentimos de nuestro pecado, porque la Biblia dice arrepentíos y convertíos. No podemos convertirnos a Cristo si no hay un arrepentimiento primero. Oremos, hermano. Señor, ora conmigo. Señor, todos estos años has sido misericordioso. Has visto mis pecados y a pesar de ello has tenido compasión de mí. Te he fallado en todos los aspectos, pero ahora no quiero pecar más. Te suplico que me perdones. Permíteme descansar en ti. Tú eres mi Padre. Te alabo. Eres mi Redentor. Recibe, Padre, mi oración. Te acepto como mi único Salvador. Te acepto como mi único Padre. Recibe mi oración.
y ayúdame, guíame con el Espíritu Santo en tu camino, en las sendas de tu justicia y en las sendas de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. También vamos a hacer una oración por una hermana que pidió oración por su hermana Zuli, por su salud. Amado Padre, te presentamos a mi hermana Zuli. No la conozco, Padre, pero tú sí la conoces. Es hija tuya, es hermana de una sierva tuya, Padre. En este momento mandamos una palabra, Padre, de sanidad. Mandamos una palabra de salvación, Padre. Renueva sus fuerzas, Padre. Levántala de ese lugar donde está, Padre Santo. Levántala, cúbrela, Padre, a ella, a su familia, Padre Santo. Sánala, Padre amado. Porque tú eres el único, Padre, con el poder, Padre, que puede hacer esto, Padre amado. Mandamos una palabra en el nombre de tu Hijo, Padre, para mandar salvación y sanidad a esta hermana y a toda aquella persona, Padre, que en estos momentos está pasando, Padre Santo, algún momento, Padre, de depresión, de salud, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, renueva sus fuerzas, Padre. Quita de su mente, Padre, pensamientos, Padre, que tú no has puesto, Padre. Pensamientos que solo quieren destruir la vida, Padre. Hundirlas en depresión, Padre. Quita, Padre, eso que no viene de ti, Padre, y pon, Padre, tu poder, el poder del Espíritu Santo, Padre, en esas mentes, Padre. Sanidad también para esos cuerpos, Padre. Esa aflicción en el nombre de Jesús, échala fuera, Padre Santo. Amén. Por favor, si puede, si aceptó con esta oración a Cristo, le aconsejo que lea el Salmo 51. Ahí hay una oración muy poderosa, muy bonita de arrepentimiento. Muchas gracias por haber escuchado el mensaje y compártelo a más personas para que escuchen esta palabra, para que sepan que nuestro Padre Celestial siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. A pesar de lo que hemos hecho, en Él tenemos perdón. Te espero nuevamente el próximo viernes a las 8:30 de la noche con un mensaje más. Que Dios te bendiga. Amén.